Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas a otra clase virtual del curso de Electrónica 1. En la clase de hoy vamos a realizar ejercicios de práctica para irnos preparando para el final del semestre y vamos a realizar entonces un primer ejercicio, que es el que tenemos acá en la pizarra, donde se nos da esta configuración para un amplificador con transistor BJT y se nos pide determinar la impedancia de entrada y la ganancia de tensión AVS de ese amplificador a frecuencias medias, y nos dicen que beta en este caso es de 110. ok, entonces el amplificador que tenemos es este que tenemos acá, y lo primero que notamos es que la base está conectada directamente a tierra. Por lo tanto, esta es una configuración en base común, porque de nuevo la tierra o la base, la terminal de base del transistor está directamente conectada al potencial de referencia. Entonces, como siempre, el análisis lo vamos a dividir en dos partes: una primera parte para el análisis en corriente directa y en una segunda parte realizaríamos el análisis en corriente alterna. En el análisis de corriente directa lo que andamos buscando es el punto de operación para poder encontrar la resistencia interna del emisor del transistor en corriente alterna y así poder pasar entonces al circuito equivalente en corriente alterna. Entonces vamos a iniciar con el análisis en corriente directa. Como nosotros sabemos, en corriente directa los capacitores son circuitos abiertos. ¿Y qué nos quedaría entonces en el circuito cuando los capacitores son circuitos abiertos? Bueno, la resistencia de carga se nos elimina del análisis y la fuente de señal junto con su resistencia interna también quedan fuera del análisis. Y básicamente lo que nos queda es esto, con la fuente de 9 volts acá, RC, la corriente IA, de 0.5 miliamperes y el transistor. ok, entonces aquí vemos claramente que la corriente de emisor tiene que ser exactamente igual a la corriente IA. ¿Por qué? Porque la fuente IA es una fuente independiente de corriente y está conectada a la terminal de emisor. ok, entonces tendríamos esta configuración. Tendríamos la tensión colector emisor. ok, entonces podemos encontrar básicamente la corriente de colector por medio de la corriente de emisor. Entonces la corriente de emisor es igual a la corriente IA. Por lo tanto, la corriente de emisor es 0.5 miliamperes. Ahora podemos asumir que la corriente de colector y la corriente de emisor son básicamente iguales, o podemos utilizar beta para encontrar alfa
y así encontrar un valor más exacto, ¿verdad? Si utilizamos el análisis más exacto, sabemos que la corriente de colector es alfa veces la corriente de emisor. Por lo tanto, la corriente de colector sería beta sobre beta más 1 por la corriente de emisor. Recuerden que esto es beta, ¿verdad? Que esto es alfa que tenemos acá. Entonces la corriente de colector sería ¿cuánto? Sería 110 entre 111 0.5 miliamperes Ven que alfa nos está dando 0.991 y eso multiplicado por 0.5 miliamperes nos da 0.49 miliamperes. Prácticamente son iguales, como ya sabíamos. Ahora, con la corriente de colector podríamos encontrar la tensión colector-emisor. Sin embargo, no conocemos la tensión de la fuente de corriente. Llamémosla VA. Sin embargo, si nosotros lanzamos esta trayectoria que está aquí podríamos perfectamente encontrar VA. Entonces, VA en este caso sería, partiendo desde cero, recuerden que aquí está la tensión base emisor, ¿verdad? Entonces, partiendo desde cero tendríamos que V base emisor más VA es igual a 0. Por lo tanto, VA tiene que ser igual a menos V base emisor. O sea, VA es menos 0.7 volts. Tiene que ser negativa y tiene que tener la misma magnitud que V base emisor para garantizar que el transistor se polarice en directa. Y ahora podríamos encontrar la tensión colector-emisor utilizando la trayectoria externa. Recuerden que esta sería la polaridad de la tensión en RC. La trayectoria colector-emisor tendríamos que menos 9 más RC por IC más la tensión colector-emisor más VA igual a 0.
¿verdad? Haciendo este recorrido que está acá. Nos quedaría entonces V colector emisor de esa forma. Y entonces nos quedaría la tensión colector emisor ya con los valores sustituidos. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría. Quedaría esta corriente por menos 10.000 sería luego 9 positivo y 0.7 positivo, una tensión de 4.8 volts aproximadamente. Por lo tanto, el punto Q del transistor sería .8 volts para la tensión colector emisor y 0.49 miliamperes de corriente de colector. Ok, y la corriente de emisor nos dio 0.5 miliamperes. Por lo tanto, ya podríamos calcular RE. Sería 26 milivolts entre 0.5 miliamperes. Entonces estaríamos hablando de una resistencia interna de emisor de 13 ohms. Y ya con este valor nos podemos pasar al análisis de corriente alterna. Entonces vamos a borrar la pizarra y vamos a continuar con el análisis de corriente alterna. Veamos entonces qué ocurre en corriente alterna con este circuito que está acá. Como es un circuito de base común, nos va a quedar más sencillo utilizar el modelo equivalente en su forma T de parámetros R que utilizar el modelo equivalente en pi, y ya van a ver ustedes por qué. Recuerden que el modelo en su forma T tiene esa forma que está ahí, donde está la base, este es el colector y este es el emisor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a realizar el análisis en corriente alterna.
Entonces vamos a ver qué ocurre. En corriente alterna los capacitores son cortocircuitos y la fuente está apagada. Entonces, ¿qué ocurre? La fuente de tensión se sustituye por un cortocircuito, ¿verdad? Porque la apagamos. Y la fuente de corriente la sustituimos por un circuito abierto porque también está apagada. Y los capacitores entonces se transformarían en cortocircuitos. Entonces, la fuente de señal y su resistencia interna ahora quedan conectadas al emisor del transistor. ¿Verdad? La base del transistor está conectada a tierra. Eso le estamos dando vuelta. Y luego el colector del transistor va a estar conectado a RC cuyo otro extremo va a estar conectado a tierra porque esta fuente está apagada. Entonces nos queda de esa forma. Y luego RL está conectada al colector y también está conectada a tierra, ¿verdad? Entonces nos queda el circuito equivalente de esta manera, con el transistor, ¿verdad? Y aquí es donde entonces yo les digo que aquí es más fácil utilizar el modelo en T, en su forma T, que en su forma en pi, porque la base nos va a quedar conectada a tierra. Por lo tanto, eso nos permitiría separar el circuito, separar la entrada de la salida. Si utilizamos el modelo en pi, el problema es que no vamos a poder hacer esa separación fácilmente, porque en el modelo pi la base va a estar conectada a un potencial diferente de tierra, por lo tanto no lo podemos separar. Bien, entonces vamos a tomar el transistor y vamos a reemplazar el modelo equivalente en su forma T de parámetros R y vamos a ver entonces qué es lo que ocurre. Nos quedaría de esa forma, ¿verdad? Donde esta fuente es alfa veces I E. ¿Ok? Ahora, dado que este nodo intermedio está conectado a tierra, entonces lo podemos separar en dos partes.
nos quedaría de esa forma, ¿verdad? Donde la tensión de entrada la tendríamos en RE, ¿verdad? Porque sería esta misma. Y la tensión de salida es la que tenemos en RE. Ahora, mucho cuidado, porque en este modelo la corriente de emisor sale, ¿verdad? O sea, la corriente de emisor va para allá. Quiere decir que en el equivalente la corriente de emisor sube. Y ojo que esta es RE, esta no es beta veces RE, porque estamos usando el modelo equivalente en su forma T. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es RE, RE y RE. No hemos tenido que reflejar ninguna resistencia al circuito de base porque no estamos usando el modelo pi o el modelo en su forma pi. Listo. Entonces, ahora en este circuito ya podemos analizar impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia de tensión. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos la impedancia de entrada, que es la impedancia que está viendo la fuente de entrada junto con su resistencia RS. Y tendríamos impedancia de salida, que sería la impedancia que ve la resistencia de carga. Entonces, ¿qué vamos a tener como impedancia de entrada? La impedancia de entrada, pues obviamente viendo desde la fuente de señal hacia adentro del amplificador, lo único que vemos es la resistencia interna del emisor. O sea, la impedancia de entrada es muy baja, en este caso sería de 13 ohms. ¿Ok? Ahora, la impedancia de salida. La impedancia de salida es la impedancia que ve la resistencia de carga hacia adentro del transistor. Y lo que vemos es RC básicamente, porque la fuente quedaría apagada si no hay señal de entrada. Si no hay señal de entrada, no hay corriente de emisor, esta fuente está apagada, es un circuito abierto, lo que nos queda es RC nada más. Entonces la impedancia de salida sería alta de 10 kilo ohms. Ok, ya tenemos la impedancia de salida. Ahora lo único que nos queda es calcular la ganancia de tensión a frecuencias medias, que es la ganancia de tensión AVS normal que nosotros calculamos, sin considerar los efectos que ya vimos en la clase anterior del filtro paso bajo a la entrada y a la salida, y del filtro paso alto que existe, perdón, del filtro paso alto de entrada y de salida, y del filtro paso bajo que existe a lo interno del transistor. Bien, entonces la ganancia de tensión sería AVS que ya sabemos nosotros que es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada de la fuente, que normalmente nosotros podemos separar en dos partes o en más partes, ¿verdad? Si tuviéramos varias etapas amplificadoras conectadas en cascada, pero en este caso tenemos solo una. Por lo tanto, tendríamos un componente que es la atenuación de entrada y por otro lado la ganancia del propio amplificador.
Entonces yo la voy a descomponer primero como la ganancia que hay de VI a VS, y después la ganancia que hay de VO a VI. Entonces la primera es la atenuación, la segunda es la ganancia del amplificador. Entonces vamos primero con la ganancia del amplificador. Ya sabemos que es AVL, ¿verdad? Para calcular VO entre VI necesitamos expresar VO y VI en términos de las variables de las cantidades del circuito equivalente en corriente alterna. Entonces, ¿quién sería VI? Por ejemplo, VI es la tensión en esta resistencia, ¿verdad? Que es el producto de la resistencia del emisor interna por la corriente del emisor. Pero mucho ojo en este caso, porque la corriente del emisor va en la dirección contraria a la que yo necesito para obtener esta polaridad en VI, ¿verdad? Para yo tener esta polaridad en VI necesito que la corriente del emisor vaya hacia abajo, pero como yo lo estoy considerando como una corriente que va hacia arriba, le tengo que colocar el menos, que yo sé que RE por IE es una tensión que va a tener la polaridad opuesta a la que realmente debería tener VI, o a la que yo necesito para VI. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién sería VO? VO nuevamente es la caída de tensión que comparten RC y RL. Entonces, yo utilizo el circuito equivalente de la parte de salida, de la etapa de salida. Y yo sé que la corriente va en esa dirección, por lo que se establece una tensión en RC en paralelo con RL, cuya polaridad es la opuesta a la polaridad que yo necesito, o que yo indiqué en el diagrama. Y yo sé que por ahí está fluyendo la corriente alfa veces I por RC en paralelo con RL, por lo tanto esa sería la tensión de salida. Ajá, sería menos alfa por IE, RC en paralelo con RL. Entonces la ganancia de tensión del transistor en este caso sería esta que está acá, la relación de esas dos cantidades. Se me cancelan los signos y se me cancelan las variables de corriente alterna. Por lo tanto, AVL sería alfa veces RC en paralelo con RL dividido entre RI. Ok, entonces ahora lo único que nos queda es calcular la atenuación. La atenuación de entrada en este caso es nuevamente la relación que hay entre la tensión VI y la tensión VS, que nosotros la podemos determinar por divisor de tensión. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que VI
viene siendo RE sobre RS más RE multiplicado por VS, ¿verdad? Esta tensión por esta resistencia entre la suma de las resistencias, es lo que tenemos acá. Por lo tanto, VI entre VS sería RE sobre RS más RE en ese circuito. Por lo que entonces ya tenemos la ganancia total. La ganancia total sería AVS, que sería la atenuación RE sobre RS más RE, que es esta parte de acá, la atenuación de entrada, multiplicada por la ganancia AVL, que ya la habíamos encontrado aquí abajo. Y entonces nos queda de esa forma. Noten que aquí RS cancela, esas dos RS cancelan. Y por otro lado, nosotros en el análisis de corriente directa encontramos alfa, que era 0.991, que es aproximadamente 1. Entonces, para quitarla a la fórmula, pues podemos asumir que este alfa es prácticamente 1. Por lo tanto, la ganancia de tensión AVS sería RC en paralelo con RL sobre RS más RE. Ahora, RS vale 50 y RE es de 13 ohms, por lo tanto andan con valores parecidos, por lo que no podemos quitarlas de la fórmula, tendríamos que utilizarlas de esa manera. Entonces nos quedaría que la ganancia ya con los valores que nosotros tenemos sería 10K en paralelo con 10K entre 50 más 13. Y esa ganancia de tensión nos da 5K, que sería 10 en paralelo con 10 entre 63. 79,4. Positiva la ganancia y adimensional. Ajá. Porque recuerden que los signos se nos cancelaron aquí, ¿verdad? Entonces AVL nos dio positiva, lo usamos positiva, la atenuación es obviamente siempre positiva, y obtenemos ya la ganancia de tensión del amplificador a frecuencias medias. Ya nosotros sabemos que a bajas frecuencias eso cambia y a altas frecuencias también eso cambia. Ok, pero a frecuencias medias, pues esta sería la ganancia del amplificador. La podemos calcular en decibeles también. Sería 20 veces el logaritmo base 10 de 79,4. O sea, vamos a ver, logaritmo por 20, una ganancia de 38 decibeles básicamente. Listo.
Ok, entonces ya aquí tienen el primer ejemplo resuelto. Uno normalmente selecciona el modelo equivalente para el transistor que más o que mejor se ajuste a la configuración que uno tenga. En este caso se nos ajustó mejor el modelo de parámetro CR en su forma T con la fuente de corriente en términos de la corriente de emisor, que es alfa veces I de emisor. ¿Por qué? Porque lo logramos separar de esta manera y nos quedó pues separado el circuito de entrada del circuito de salida, y eso pues nos ahorra bastante procedimiento y nos permite ver la impedancia de entrada y la impedancia de salida más fácilmente, y obviamente calcular la ganancia de manera más clara. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer otro ejemplo más. Bien, en este segundo ejercicio lo que vamos a hacer es trabajar con un amplificador a base de transistor MOSFET de canal N en configuración de seguidor de drenaje en este caso. Entonces vean que no tenemos resistencia de drenaje y tenemos la salida o la resistencia de carga acoplada directamente a la terminal de fuente. Muy bien, tenemos una fuente de señal acoplada a la compuerta por medio del capacitor C1 y la resistencia de carga está acoplada a la fuente por medio del capacitor C2. R1 es de 91 megaohms y R2 es de 50 megaohms. La fuente de tensión de corriente directa es de 20 volts. Y nos piden determinar los valores de la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de tensión AVS a frecuencias medias. Nos piden también obtener la curva de respuesta en frecuencia de este amplificador. Muy bien, y lo vamos a hacer de manera simulada. El transistor que tenemos acá es un 2N7000, donde VGS de umbral es de 2,5 volts y de corriente de encendido de drenaje de 200 miliamperes y VGS de encendido de 4 volts. Perfecto. Entonces vamos a iniciar el análisis. Nuevamente tenemos que separar el análisis en un análisis de corriente directa y un análisis de corriente alterna. En ambos casos vamos a ocupar tener el valor de K. Por lo tanto vamos a iniciar pues calculando el valor de K. Bien, vamos a comenzar con el valor de K. Recuerden que estamos trabajando con un MOSFET de canal N. Entonces está dada por ID de encendido sobre VGS de encendido menos VGS de umbral. Entonces, ID de encendido son 200 miliamperes. VGS de encendido nos dicen que es de 4 volts. VGS de umbral 2,5 volts al cuadrado. Entonces tendríamos que K sería igual a 200 miliamperes entre 4 menos 2,5 al cuadrado
Ok, tengo que es de 88.9, digamos. 88.9 miliamperes sobre volta al cuadrado. Ok, ya tenemos K y ahora vamos a ir a realizar el análisis en corriente directa. Para el análisis en corriente directa, los capacitores son circuitos abiertos, por lo que la carga desaparece y la fuente de señal también. Y nos quedamos entonces con ese circuito que tenemos ahí, donde lo que andamos buscando es nuevamente el punto de operación. Aquí vamos a tener a VGS, aquí vamos a tener la corriente de drenaje, corriente de fuente, corriente de drenaje, y ya sabemos nosotros que la corriente de compuerta es 0. Y aquí vamos a tener la tensión de compuerta, ¿verdad? Ok, entonces, como no tenemos información adicional, tenemos que recurrir al análisis por recta de carga para poder encontrar el valor del punto de operación. Vamos a ocupar la tensión de compuerta y vamos a ocupar la tensión de fuente también. Entonces vamos a plantear el análisis por recta de carga. Entonces lo primero que ocupamos es encontrar la ecuación de la recta de carga. Entonces nosotros sabemos de la recta de carga, nosotros sabemos que VGS es igual a VG menos VS. VG lo tenemos como la tensión en R2 porque ambos están conectados a tierra, entonces podemos utilizar el divisor de tensión para encontrar VG. Por divisor de tensión, VG es igual a la tensión en R2, por lo tanto serían 20 volts por R2 entre R1 más R2, o sea, VG es igual a 20, R2 son 50 megas entre 91 megas más 50 megas.
Entonces la tensión de compuerta, vamos a ver de cuánto es. Sería 50 entre 91 más 50, 20, 7,09, 7,1 volts. Esta es la tensión de compuerta. Y la tensión de fuente pues la encontramos utilizando la malla auxiliar, ¿verdad? Esta malla que está aquí en azul, nosotros sabemos que la caída de tensión en RS tiene que tener esa polaridad por la dirección de la corriente IS. Entonces, si aplicamos LTK en esa trayectoria azul, tendríamos que menos VS más RS por IS es igual a 0, o sea, VS es RS por IS. Si decimos que IS e ID son iguales, entonces VS sería RS por ID. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por lo que entonces la recta de carga, arriba nos quedaría VGS es igual a VG menos RS por ID, y despejamos la corriente ID. Perdón, es RS. Ok, igual que siempre, ¿verdad? Entonces, ya sustituyendo los valores, obtendríamos esa ecuación para la recta de carga. Y esa ecuación la vamos a trazar sobre la curva de transferencia. Que para el E-MOSFET de canal N que nosotros tenemos, esa curva sería ID sería ID igual a K por VGS menos VGS de umbral al cuadrado. Pues ya con los valores que nosotros tenemos, esa sería la curva de transferencia. Y pues ahora lo que vamos a hacer es ir a MATLAB, graficar ambas, encontrar el punto de intersección y encontrar entonces el punto Q. Punto Q nos va a permitir entonces encontrar la transconductancia del dispositivo, y de ahí entonces nos moveríamos al análisis de corriente alterna. De acuerdo, entonces ya me vine para MATLAB nuevamente y tengo abierto entonces el script que se llama Transcurve ¿verdad? Que hemos usado para los transistores eMOSFET.
y ya tengo VGS de umbral en 2.5, que fue lo que obtuvimos, ¿verdad? Nosotros, bueno, fue lo que nos dieron en el problema, por supuesto. K nos dio 88.9 miliamperes sobre volta al cuadrado, entonces ya lo tengo acá. VG en este caso nos dio de 7.1 volts y RS tenemos que es de 100 ohms. Entonces la curva de transferencia pues va a detectar que el transistor es un MOSFET de canal N, por lo tanto va a generar el eje VGS de esta manera. Va a generar la curva de transferencia del transistor con la relación que ya nosotros tenemos multiplicada por 1000 para verla en miliamperes. Y luego para bueno, estos son la cancelación de los límites, ¿verdad? Correspondientes a la curva. Y aquí tenemos la creación de la recta de carga, que en nuestro caso nos dio ID igual a menos 1 sobre RS por VGS más VG sobre RS, también multiplicada por 1000 para verla en miliamperes. Ok, entonces vamos a ejecutar el script con los datos que tenemos y vamos a ver cuál es el punto de operación. Ok, aquí vemos las curvas, vemos la recta de carga, ¿verdad? Entre sus límites conocidos, y acá tenemos la curva de transferencia del transistor activándose pues obviamente en 2.5 volts, que es VGS de umbral. El punto de operación aquí marca que es de como 3.16 para VGS y una corriente de 39.34 miliamperes para la corriente de drenaje. Y aquí vemos también los resultados. Entonces, ya ahora que tenemos el punto de operación, vamos a ir a continuar con el análisis de corriente alterna. Ya aquí tengo entonces el punto Q que encontramos hace un momento en MATLAB, y ahora lo que vamos a hacer es encontrar la transconductancia del MOSFET. La transconductancia del MOSFET es G sub M, y nosotros la calculamos entonces como 2K por VGS menos VGS de umbral, ¿verdad? Entonces ya tenemos la tensión VGS, que es de 3,16 volts y que está por encima de VGS de umbral, por lo tanto esta resta nos va a dar positiva, y tenemos el valor de K, que es de 8,9 miliamperes por volt al cuadrado. Entonces G sub M entonces tendríamos que eso es 2 por 88.9 por 10 a la menos 3, 3.16 menos 2.5. Sería de 0,12. Siemens en este caso, o 120 milisiemens, ¿verdad? Ok, esa es la transconductancia del dispositivo. Y ya ahora entonces podemos pasarnos al análisis de corriente alterna. En el análisis de corriente alterna apagamos la fuente de tensión
la sustituimos por un corto, ¿verdad? Y los capacitores también se transforman en cortocircuitos. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos el divisor de tensión R1 y R2, RS y la fuente alterna, y luego entraríamos a la compuerta, ¿verdad? Ahí estaría la compuerta. Luego, el drenaje que es esa terminal superior de la fuente controlada, está conectado a tierra, ¿verdad? Mientras que la fuente está conectada a RS y a RL. Entonces vean que nos queda de esa forma. Esta es la compuerta, este es el drenaje, esta es la fuente. Y ahí es donde tenemos la tensión VGS, ¿verdad? Ok, ahora lo que yo les voy a proponer es hacer un reacomodo del circuito para poderlo ver más fácilmente, aprovechando que la terminal de drenaje está conectada a tierra. Entonces lo que voy a hacer es básicamente darle vuelta para que nos quede un circuito equivalente en alterna más fácil de leer. Lo de la tapa de entrada nos queda igual. VS RS y R1 en paralelo con R2. Esa es la etapa de entrada. Y luego viene la compuerta. Entonces ahí está la compuerta. Entonces ahora la fuente yo la voy a rotar, la voy a mover de abajo hacia arriba. ¿La ven? Y obviamente con la flecha viendo hacia arriba, porque ahora la terminal superior va a ser la fuente, la terminal inferior va a ser el drenaje. Y ahora estas dos resistencias me aparecen así. Ojo que no estamos poniendo la RD. En este ejercicio nadie nos habló de conductancia de salida, de YOS.
Por lo tanto, básicamente estamos asumiendo que RD es muy grande. Por lo tanto, entonces no la estamos considerando. Pero RD estaría en paralelo con esta fuente de corriente controlada, ¿verdad? Igual que siempre. Lo que pasa es que ahora estamos asumiendo que esa resistencia es muy alta y que la podemos reemplazar por un circuito abierto, básicamente. Entonces no nos aparece ahí. Mucho cuidado porque en este nuevo circuito, esta terminal es la compuerta, esta terminal es el drenaje. Ajá, era el que teníamos arriba antes, y este de aquí arriba es la fuente. Por lo tanto, la tensión con puerta fuente ahora me aparece ahí. Ok, entonces vean que el circuito se ve un poco más sencillo, pero ya ahora lo simplificamos y colocamos este VGS acá, que es donde ahora pues lo vamos a tener, y van a ver que eso nos va a facilitar las cosas bastante. La tensión de salida VO me aparece en RL. No voy a poner la tensión VI porque van a ver que no la vamos a ocupar. Ahora no la vamos a ocupar dada la posición que tiene ahora VGS. De acuerdo. Entonces ya en este circuito nos queda bastante más fácil ver la impedancia de entrada, la impedancia de salida y todo lo demás. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, sí voy a marcar VI. Sí lo vamos a ocupar porque tenemos atenuación. Se me había olvidado que teníamos RS por acá. Por lo tanto, sí vamos a ocupar tener VI identificado. ¿Ok? Y además, entonces, aquí tenemos ZI. Y ahí vamos a tener ZO para encontrar las impedancias de entrada y la impedancia de salida. Entonces, impedancias de entrada y de salida. Ok, la impedancia de entrada nos queda aquí pues fácilmente reconocerla porque viendo desde afuera del transistor hacia adentro o viendo desde la fuente hacia adentro, lo que nos encontramos es el paralelo de R1 con R2. Ojo que entre compuerta y tierra no hay nada, por lo tanto es R1 en paralelo con R2. Y R1 es de 91 megas, R2 es de 20 megas. Entonces ZI vendría siendo ¿quién? Vendrían siendo 91 megas en paralelo con 50 megas, que vienen siendo 32,3 megaohms. Una impedancia de entrada grande. Ok, ya tenemos impedancia de entrada, impedancia de salida. ¿Quién sería la impedancia de salida? Ok, la impedancia de salida en este circuito, viendo desde la resistencia de carga hacia adentro del amplificador, pues básicamente lo que veríamos es RS, ¿verdad? Porque de la fuente
cuando nosotros no tenemos tensión de entrada, pues no vamos a tener tensión VGS, sino que entonces podemos aproximar que esta fuente sería un abierto y lo único que tendríamos es RS. Entonces ZO sería aproximadamente de 100 ohms. Ok, y ahora pues ya tenemos impedancia entrada, impedancia salida, y nos falta la ganancia de tensión a frecuencias medias, que sería la relación de VO sobre VS. Entonces vamos a calcular esa otra. De acuerdo, entonces nos falta la ganancia de tensión. A frecuencias medias. ¿Quién sería la ganancia de tensión en este caso? Nuevamente es la relación de la salida sobre la entrada, que nosotros podemos descomponer nuevamente en dos componentes, ¿verdad? La relación de la salida sobre la tensión VI y luego la relación que hay entre VI y VS. Entonces la primera es la atenuación y la segunda es la ganancia de tensión del amplificador. Que era lo que nosotros llamamos AVL. Entonces, ¿quién sería la tensión de salida en este caso? La tensión de salida la podemos ver en el circuito de salida. ¿Verdad? Entonces la tensión de salida está acá y nosotros vemos que la fuente de corriente controlada inyecta corriente sobre el paralelo de RS con RL, ¿verdad? Ahora, la dirección de esa corriente nos va a generar una caída de tensión que tiene la misma polaridad que la que yo estoy asumiendo para VO, por lo tanto no ocupo el signo menos. Y VO vendría siendo G sub M por VGS por RS en paralelo con RL. Esa sería la tensión de salida. Y ahora, ¿quién sería la tensión de entrada? VI. Vean que VI ahora en el circuito equivalente está enlazada directamente con la tensión de salida por medio de VGS. Vean esta trayectoria que tengo acá. Esa que está en azul. Si yo aplico LTK en esa trayectoria, ¿qué tengo? Tendría que menos VI más VGS más VO es igual a 0. ¿Ok? Entonces yo puedo despejar aquí VI.
sería VGS más VO. O yo puedo despejar también VGS. Que sería VI menos VO. ¿Por qué me sirve más despejar VGS? Porque VO depende de VGS, de tal manera que yo podría entonces sustituir esta expresión en esta otra para intentar despejar la relación V0 entre VI. Vamos a ver cómo nos va. Voy a sustituir 2 en 1. Entonces tengo que VO es que sub M, VI menos V0, RS en paralelo con RL. Voy a multiplicar. Obtengo entonces esa expresión. Lo que voy a hacer es que voy a ver que no me va a caber aquí. Positivo y este se queda positivo. Ok, voy a sacar factor común acá, VO. Queda de esa manera. Ahora, la relación que yo ocupo es VO entre VI. Entonces, esto lo voy a mandar a dividir acá y esto lo voy a mandar a dividir al otro lado. Entonces tendría VO entre VI igual a que sub M por RS en paralelo con RL sobre 1 más que sub M y RS en paralelo con RL. Y vean que ya obtuve la ganancia. Directamente, gracias a que pude sustituir la ecuación 2 en 1. Entonces logré tener en la misma ecuación tanto la tensión de entrada como la tensión de salida. Entonces resolví la multiplicación
factoricé, o saqué al factor común el V0 y aproveché que me quedó V0 de un lado y VI del otro para entonces obtener directamente la relación V0 entre VI, y esa sería la ganancia de tensión AVL. La atenuación es la que nos hace falta, entonces vamos a calcular la atenuación. De acuerdo, entonces la atenuación de entrada sería la relación de VI sobre VS. Pero nosotros sabemos nuevamente por divisor de tensión que yo puedo calcular VI a partir de VS. Yo puedo decir que me quedaría ZI sobre RS más ZI por VS, ¿verdad? Y ahora sí, pues estamos tomando un circuito equivalente que es este que tenemos acá. Entonces estamos calculando VI a partir de VS y del divisor de tensión. Por lo tanto, la relación VI entre VS sería ZI sobre RS más ZI. Dado que ZI nos había dado 32,3 mega ohms y RS es de 600 ohms, pues prácticamente esa relación va a ser 1. Porque eso nos va a dar muy cercano a 1. 32.300.000 entre 600 más 32.300.000. Sí, es .99998. Entonces vamos a decir que es 1. ¿Ok? Una atenuación muy pequeña. De tal forma que entonces la ganancia de tensión a frecuencias medias era VI entre VS por V0 entre VI, se nos reduce a 1 por G sub M RS en paralelo con RL sobre 1 más G sub M RS en paralelo con RL. Entonces, en un seguidor de drenaje, como en este caso, seguidor de fuente, perdón, casi siempre este término resulta ser más grande que 1. Por lo tanto, la división nos va a quedar cercana a 1, porque el amplificador pues va a tener una ganancia pues cercana a 1. Es decir, la ganancia de tensión total no debe ser muy superior o muy inferior que 1. Vamos a corroborar. En nuestro caso tendríamos 0.12, que es G sub M,
por 100 ohms en paralelo con ¿cuánto valía RL? Voy a revisar cuánto vale RL. RL valía 4,7 kilo ohms. Ya lo noté acá. Entonces, sería 100 ohms en paralelo con 4700 dividido entre 1 más 0,12 por 100 en paralelo con 4700. Entonces, nuestra ganancia a frecuencias medias vendría siendo la siguiente. Sería 0,12, 100 en paralelo con 4700, que son 97.91 ohms, por, esto da 11,75 más o menos. Bueno, vamos a ver 1 sobre 11,75. La ganancia total sería de 0,92 adimensional, ¿verdad? Es decir, está muy cercana a la unidad. Y esa es la idea con un seguidor de fuente, que la ganancia del amplificador esté cercana a 1. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es entonces el chiste de un amplificador con ganancia cercana a 1? Bueno, básicamente la idea es que el amplificador esté en la capacidad de brindarle más corriente a la carga que la capacidad de entrega de corriente de la fuente original. De tal forma que si la fuente de señal original no está en la capacidad de suministrar una corriente significativa a una resistencia de carga que nosotros tengamos, pues entonces ocupamos colocar un amplificador que nos brinde esa capacidad de entrega de corriente, pero que mantenga el nivel de tensión muy similar al que nosotros tengamos en la entrada. De tal manera que entonces la ganancia del amplificador tiene que ser cercana a 1, pero ahora quien le estaría suministrando la corriente a la carga sería la fuente de corriente directa y no la fuente de entrada. Entonces esa es casi siempre la aplicación de un seguidor de fuente o de un seguidor de emisor en el caso de los transistores BJT. En ambos casos se busca que la ganancia esté cercana a 1. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí tenemos lo que nos habían pedido, las tres cosas. Y lo que vamos a ir a hacer es, vamos a ir a simular el circuito para encontrar no solo para confirmar los resultados que hemos encontrado hasta el momento, sino también para obtener la curva de respuesta en frecuencia. Recuerden que en la clase anterior habíamos dicho que estos capacitores nos generan filtros paso alto, ¿verdad? Y las capacitancias internas del transistor nos generan filtros paso bajo, de tal manera que a bajas frecuencias vamos a tener problemas porque esta ganancia se nos va a reducir, y a altas frecuencias también vamos a tener problemas porque la ganancia también se nos va a reducir. Vimos algunas fórmulas con las cuales podíamos encontrar las frecuencias de corte, pero lo que vamos a hacer es simularlo directamente para ver en microcap directamente dónde podrían estar esas frecuencias de corte ubicadas, teniendo en cuenta que nos están dando el número de parte. Entonces vamos a poder tener el modelo completo en microcap y vamos a poder encontrar entonces esas frecuencias de corte. Entonces vamos a ir a microcap para ver ese asunto y completar entonces este ejercicio. Listo. Entonces vean que aquí estoy en el microcap nuevamente y que ya tengo el circuito ensamblado. Es el mismo circuito que resolvimos en la pizarra, y coloqué los capacitores de 8,2 microfarads en ambos casos. Para la primera parte lo que vamos a hacer es verificar
las corrientes y las tensiones en corriente directa del circuito. Entonces ya cuando el circuito está montado, lo que vamos a hacer es realizar un análisis de Dynamic DC para ver los valores de corriente directa. Y aquí tenemos entonces los valores de tensión y tenemos los valores de corriente. Entonces la corriente en este caso de drenaje es un poco más alta que la que nosotros calculamos en el punto de operación. En el caso de microcap tenemos 51,2 miliamperes y a nosotros nos había dado 39,3. ok, esa es pues una diferencia inicial. Luego voy a quitar las corrientes. Vean que básicamente la tensión VGS a nosotros nos había dado de 3,16 volts y en el caso de microcap está dando un tanto por debajo de los 2 volts, ¿verdad? Que sería VG, que es esta que tenemos acá, menos VS, que es esta que tenemos acá. Entonces tenemos también una diferencia en relación con la tensión VGS. Obviamente en el caso de microcap el valor de VGS de umbral no es completamente estricto como nosotros cuando lo analizamos en la curva de transferencia, sino que pues microcap calcula pues los valores de corriente a partir de un modelo pues más que considera otro tipo de parámetros adicionalmente. Perfecto. Entonces ya aquí nosotros podemos ver cuál sería el punto de operación del transistor en corriente directa. Ya ahora que vimos el punto de operación en corriente directa, lo que vamos a hacer es realizar un análisis transitorio para ver entonces la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Para la señal de entrada lo que vamos a utilizar es una fuente V-SYN o una fuente senoidal. Es la fuente que nosotros insertaríamos de esta manera. Es esta fuente, la Sine Source, esa es la que yo puse acá. Y yo le di una amplitud de entrada, digamos, de 2 volts, alterna completamente, ¿verdad? Y es de tipo general. Y frecuencia, le di una frecuencia de 5 kHz en este caso. Ok, entonces ya la tenemos la fuente y vamos a ir entonces a realizar el análisis transitorio para ver la entrada y la salida. Yo lo voy a ejecutar por 1 milisegundo, que es básicamente 5 periodos de la señal de entrada de 5 kHz. Coloqué este tiempo de intervalo para poder ver una señal, digamos, bastante suave, bastante continua. ¿Y qué más? Y vamos a ver entonces la tensión de entrada, que es V2, la estaríamos viendo en azul, y estaríamos viendo la tensión en R4, que es la tensión en la resistencia de carga, en rojo en el mismo cuadro. Y ahí pues vamos a poder ver cuál es la ganancia del dispositivo. Ok, entonces voy a ejecutarlo para ver las señales. Y vean aquí entonces donde tenemos la entrada y la salida del amplificador. Nosotros habíamos obtenido una ganancia de alrededor de 0.92. Entonces vean que la señal de salida está alcanzando una tensión máxima pico como de 1.8 volts en relación con los 2 volts de la señal de entrada. Entonces vean que la salida y la entrada están en fase en este caso, como ya nosotros habíamos predicho, y que la salida es prácticamente una copia de la entrada, levemente reducida en amplitud por efecto del amplificador. Sin embargo, pues es bastante similar a la entrada. De hecho, si nosotros cambiamos la amplitud, digamos por una de 1 volt, entonces ahora podríamos ver que estamos llegando prácticamente a 0.9 milivolts en la salida, como ustedes pueden ver ahí, perdón, 0.9 volts o 900 milivolts, ¿verdad? 907 incluso, que pues está acercando a los 0.92 que nosotros habíamos predicho para la ganancia. De acuerdo, entonces de esta forma pues ya tendríamos el diagrama
de entrada y salida de este amplificador. Entonces voy a cerrarlo acá. Y lo último que nos hace falta es realizar entonces el análisis en frecuencia, es decir, encontrar la respuesta en frecuencia de este amplificador. Entonces para eso pues voy a quitar esta fuente y la voy a reemplazar por una fuente alterna para realizar un barrido de frecuencia. Entonces la voy a colocar acá y recuerden que a esta fuente pues le voy a quitar los 20 volts en DC y le voy a agregar 1 volt en corriente alterna. Ok, entonces va a ser una fuente únicamente de corriente alterna y su tensión en AC va a ser de 1 volt. Y le damos enter. Entonces ya aquí tenemos la fuente de entrada. Ahora, la idea es ajustar la frecuencia de esta fuente de entrada para ir realizando un barrido desde 100 Hz, por ejemplo, hasta 100 MHz, por ejemplo, para entonces ver cómo se comporta la ganancia del amplificador para esos valores de frecuencia. Entonces, para realizar la curva de respuesta en frecuencia, le vamos a dar análisis AC nada más. Entonces, la frecuencia más alta que nosotros vamos a analizar, digamos que van a ser 100 MHz. Y la frecuencia más baja que vamos a analizar es, digamos, de 100 Hz. Vamos a tener 1001 puntos en ese intervalo y vamos a tener también 27 grados Celsius. Lo que no me fijé es cómo se llama la fuente. Déjenme ver un momentito. La fuente que yo voy a ver a la entrada es V2 y la tensión que yo quiero ver a la salida es la tensión en R4. Ok, entonces vamos a la tabla nuevamente y lo que vamos a ver es entonces en dos cuadros separados vamos a ver la ganancia de la tensión en R4. Vamos a ver. V en R4. Vamos a ver, aquí está. Ok. Y vamos a ver la fase también de la tensión en R4. Ok. Entonces en azul veríamos la curva de magnitud y en rojo veríamos la curva de fase. Y ya tenemos las frecuencias, ya tenemos los puntos y vamos a ejecutar. Entonces vean acá donde tenemos la curva de ganancia contra frecuencia y vean que tenemos un muy buen comportamiento a bajas frecuencias, incluso a 100 Hz la ganancia se mantiene bastante cercana a cero. Está en cero porque está en logaritmo, ¿verdad? Nosotros tendríamos 20 veces el logaritmo base 10 de 0.92, que eso nos va a dar pues un tanto negativo, ¿verdad? Pero cercano a cero como lo vemos acá. Y vemos que el ancho de banda o la frecuencia máxima que este amplificador puede tolerar vendría estando más o menos como por acá, que es el 70% de la ganancia original. Estamos hablando de un ancho de banda casi que de 10 MHz. Ok. Y vamos a ver si entonces podemos reducir un poco más la frecuencia para ver lo que ocurre a bajas frecuencias, digamos a 1 Hz. Ok, ahora sí, vemos que el amplificador empieza a tener problemas de ganancia más o menos a los 2 Hz en este caso, o a los 3 Hz, una frecuencia pues muy baja. Nos permite tener un muy buen manejo de las frecuencias bajas este amplificador, y a altas frecuencias empezamos a tener problemas a partir de más o menos los 12 MHz en este circuito, con los capacitores que tenemos, ¿verdad? Y con las capacitancias internas que tenemos.
Y vean aquí pues el espectro de fase, donde también vemos como en las frecuencias medias, aquí en el medio, tenemos entonces un desfase de más o menos 0 grados entre entrada y salida, como ya nosotros habíamos visto en la primera parte del análisis. Frecuencias medias serían entonces todas estas frecuencias donde la ganancia del amplificador se mantiene básicamente en el valor que nosotros calculamos, que en nuestro caso va como desde los, digamos, 10, 11, 12, como desde los 13 Hz hasta más o menos los 2 MHz, ¿verdad? Eso sería pues frecuencias medias de este amplificador. Ok, entonces ya con esto pues completamos este análisis de este ejemplo y vamos a continuar entonces con la clase. Perfecto, entonces con este segundo ejemplo completamos la clase del día de hoy. En la próxima lo que vamos a hacer es un ejercicio de diseño en el que vamos a diseñar los valores para un cierto amplificador y vamos a implementarlo en la realidad para ver qué tal funciona y para ver el efecto de amplificación. Pero entonces vamos a quedar por hoy hasta acá, nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.